Muy buenas a todos los lectores, bienvenidos un día más a la biblioteca de David. Y hoy, como podéis ver en el título y como todos los meses, vamos a hablar de las que han sido todas mis lecturas del mes de octubre. Así que, vamos allá. Para los que seáis nuevos en el canal, que espero que seáis muchos y que ya habréis llegado a este vídeo de una forma u otra, simplemente comentaros cómo es un poco la mecánica de este vídeo, ¿no? Creo que el título lo deja bastante claro y es un vídeo en el cual hablo de todas mis lecturas de este mes. Es un vídeo que se suele alargar un poco porque al final, primero, son unos cuantos libros. En este caso tengo 9 libros este mes, así que con que le dé 3-4 minutitos por libro, al final es normal que la cosa se alargue un poco, ¿no? Y luego también suelo hacerlo, tras salvo excepciones, por el orden en el cual yo me he leído los libros. Vamos a empezar por un libro de un autor que yo no había leído nada todavía hasta este mes, el cual tenemos después otra obra, que es Stefan Zweig. Y en este caso tenemos Obligación Impuesta y Bondrak. Analizando este libro de una forma rápida, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que estos son dos relatos, dos pequeños relatos. Entre los dos tenemos aproximadamente 140 páginas, entonces pues es un relato, son dos relatos cortos de 70 páginas aproximadamente cada uno, no llega, pero los dos tienen mucho en común, ¿no? Y también entiendo que por esto Acantilado decidió publicarlos de una forma conjunta, ¿no? Son dos libros que hablan de las guerras, ¿no? Vemos cómo principalmente en ambos el principal tema obviamente es la guerra, pero es como las familias se sienten desposeídas de uno de sus miembros. En muchos casos el miembro principal de la familia es arrancado de la misma para ser enviado a la guerra, ¿no? Y en ambos vemos como los protagonistas de las obras no quieren ir a la guerra, cosa que entiendo que también es común, ¿no? No sé cómo funcionaban este tipo de guerras hace tantísimos años, porque en este caso es en las dos guerras, es decir, no habla de ninguna de las dos guerras en concreto, sino las dos guerras mundiales, porque el primer relato está más enfocado hacia la primera y yo creo que el segundo está más enfocado hacia la Segunda Guerra Mundial. También son dos relatos que se escribieron bastante separados en el tiempo, ya que creo recordar leer como que el primero había sido escrito en el año 1920 y el segundo sobre el 1930. Entonces, digamos que no son dos relatos que el autor escribe a la vez. Y son dos relatos que tienen mucho en común con la vida de Stefan Zweig. Porque creo que he dicho Steven antes. Stefan, perdonadme, que siempre la lío con esto. Porque él sufrió mucho las guerras. Las dos guerras mundiales le pillaron a él en una situación incómoda. De la primera no tengo tanta noción, pero en la segunda sí que sé que, bueno, él era judío, se tuvo que ir de Austria porque era austriaco, primero se mudó a Reino Unido, luego se mudó a Brasil y ahí es donde él se suicidó, ¿no? Yo por lo que tengo entendido, todas las obras de Stefan Zweig, de nuevo, perdón, tienen un componente muy autobiográfico, ¿no? Yo creo que esto pasa siempre, es obvio, pero en este caso, por lo que yo tengo entendido, es bastante más visible en las obras, ¿no? Que el autor retrata todo lo que él vivió de una forma u otra, no de una forma directa, sino esas situaciones en las que él se encontraba cuando estas guerras mundiales estaban sucediendo. En general son dos relatos que me han gustado mucho, la verdad. Creo que, al menos para mí, me pareció una muy buena forma de adentrarme en la literatura de Stefan Zweig. Me parece que están maravillosamente escritos, me parece que tienen mucha profundidad para lo que son los relatos. A mí los relatos me suelen dejar un poco frío. Luego tenemos otros relatos aquí y hay algunos de los que tengo mejor opinión que otros. Pero digamos que, aunque sean relatos, primero, beneficia el hecho de que ambos están muy interconectados en cuanto a el tema que tratan, pero es que por una parte están muy bien tratados y las obras están muy bien escritas. Yo, como decía, era la primera obra que leía de Stefan Zweig. A mí me ha encantado, son dos relatos que recomiendo, o sea, recomiendo muchísimo. Y de nuevo, creo que sin haber leído muchas más obras de Stefan Zweig, me parece a mí que es una muy buena forma de adentrarse con el autor, porque el autor tiene obras, en general tiene muchas obras cortas. Yo creo que en cualquier entorno, adentrarse con un autor con una obra corta o unos relatos puede ser una muy buena forma, ya que se puede entender de una forma más clara cuál es la forma de escribir del autor, y esto pues
ayuda mucho a saber si es un autor que nos gusta o que no nos gusta para luego enfrentarnos a obras un poquito más densas, ¿no? En general, una obra que recomiendo mucho, Acantilado en este sentido ha hecho un gran trabajo. No sé si estaban publicadas en otras editoriales o no, pero bueno, esta tiene un precio bastante razonable. Acantilado siempre es señal de éxito y la verdad es que a mí me ha encantado. Así que nada, yo creo que si no lo habéis leído, leedlo porque no os decepcionará y con lo cortito que es, en un fin de semana lo leéis sin ningún problema. Si venimos de hablar de Stefan Zweig de unas obras muy cortas, ahora vamos a pasar a una obra de las que se consideran bastante inmensas y de las que están consideradas 8000 por muchos, y por mí era considerado un 8000, pero bueno, sigue siéndolo, lo que pasa es que ya lo he superado, ¿no? Y es que vamos a hablar de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Me parece curioso porque, claro, esta es una obra que yo tardé prácticamente todo el mes de septiembre en leerme. Empecé como a mitad de septiembre, final de septiembre, y la terminé pues principio de octubre, ¿no? Entonces digamos que a lo mejor estuve como 20 días, 20 y pico días leyéndomela, porque esta sí que es una de esas obras que creo que no le sienta bien pegarte un empacho, no sé si me explico. Creo que primero es una obra de estas de escritorio, de sentarte en un escritorio y leerla tranquilamente. No creo que sea una obra de sofá. Primero porque es incómodo leer esto en el sofá, y luego porque creo que es una obra en la cual tú tienes que concentrarte y leerla bien. Primero, por el tipo de obra que es decir, es una obra en la cual todo el rato están sucediendo cosas, aunque a ti te parezca que nada es excesivamente relevante, todo es importante en la obra. Y luego porque la misma obra lo requiere en un sentido por el estatus que tiene. Creo que leerte Crimen y Castigo sin estudiarlo un poco, no hace falta que te obsesiones con estudiarlo, pero realmente es un libro de estos que decir, no, tengo que prestarle atención y sacarle todo el jugo. Creo que es una obra de leértela en el escritorio, ¿no? En esta obra, Dostoyevsky en general nos habla un poco de la locura, ¿no? Y creo que, aunque el título está bien traído, Crimen y Castigo, porque, aunque esto no es spoiler, creo, pero porque es obvio, el protagonista realiza un crimen al principio de la obra, prácticamente. El tema es que el castigo no lo recibe tanto como el crimen, ¿no? Pero vemos cómo es un protagonista en el cual una de las cosas que a mí me dejó con mucha duda es si esa locura que tiene ya venía de antes o viene del crimen. Mi teoría es que esta persona ya estaba loca de antes, ¿no? Bueno, loca. Entendamos como queramos la locura, ¿no? Pero una persona que no es del todo capaz, ¿no? Una persona que no puede controlar su ira, no puede controlar sus nervios, y además, por lo que vamos viendo en la obra, es una persona que él mismo se considera superior al resto, ¿no? Y no le importa decirlo abiertamente. Esto conlleva que a la hora de realizar el crimen, él tenga como una sensación tortuosa, que yo me atrevería a decir que es debido a que él no puede decir que él ha hecho el crimen, ¿no? Porque si lo dice, si él se presenta como culpable del asesinato, pues va a ir a la cárcel, ¿no? Entonces mi sensación es que durante todo el tiempo que la obra está enrollándose, y no me refiero con un mal sentido, ¿no? Sino que va avanzando, van sucediendo cosas, todos vemos hacia dónde va la obra. Mi sensación es esa, ¿no? De que el protagonista simplemente está en una locura constante, le pasan muchas cosas a su alrededor de las que él pues no tiene el control. Cuando él no tiene el control de la situación, vemos cómo él se vuelve un poco... le resulta súper incómodo cuando no está metido en la situación, cuando no controla la situación, mejor dicho. Y en general, pues, sin querer hacer excesivamente spoiler, esto es un poco lo que sucede en la obra o de lo que trata la obra, llevándola al mínimo. Yo de esta obra he hecho 3 resúmenes en el canal, hice un resumen en 3 partes porque creo que se lo merecía, porque es una obra de 800 y pico páginas, con una letra mediana tirando a pequeña, es decir, cualquier edición que tenga una letra un poco más grande se puede ir a las 1000 páginas sin ningún problema. Pero lo que más me ha sorprendido, que es algo que yo ya había visto con otras obras de Dostoyevsky, es que aunque es una obra muy existencialista, muy profunda, que te está contando que te está sacando lo más profundo del ser de las personas,
no es una obra que sea excesivamente complicada. Esto hay que matizarlo. No es una obra de entretenimiento, no es una obra de, como decía, de metro, de sentarse en el sofá y ni mucho menos de la playa. Pero sí que es una obra que se lee de una forma cómoda. El autor en ningún momento te pone trabas en la escritura, ¿no? Su escritura es amena, o al menos la traducción que yo tengo, obviamente no me lo he leído en ruso. Pero es una traducción amena, es una escritura amena, perdón, que aunque tú estás notando la densidad de la profundidad, en ningún momento la obra te lo pone difícil en cuanto a vocabulario. Y creo que esto se agradece, ¿no? Cuando uno llega y lee estos tochos y no son excesivamente enredados, porque muchas veces cuando una obra es excesivamente enredada por un vocabulario que es, ¿cómo decirlo?, pretencioso, ¿no? Me atrevería a decir en muchas ocasiones, o que está hecho de esa forma para parecer inteligente, pues a mí me saca un poco de quicio, ¿no? Porque creo que no es necesario. Y Dostoyevsky lo demuestra, yo por lo que tengo entendido Tolstoy también lo demuestra, tengo por aquí, spoiler alert, un vídeo de Tolstoy, o sea, otro libro de Tolstoy y ahora os comentaré. Pero a mí Dostoyevsky es que todo lo que escribe me encanta, este es el cuarto libro que leo de él, y en general no he leído demasiados 8000, pero creo que este, considerado un 8000, para lo que yo esperaba, ha sido relativamente asequible. Así que, lo dicho, Crimen y Castigo creo que es una de esas obras que se tiene que leer en esta vida. Obviamente, si eres una persona que lee 2 o 3 libros al año, pues va a ser complejo. Pero si eres un lector de 20, 25 libros al año, digamos, 30, oye, creo que hay que leer Crimen y Castigo porque es una de las mejores obras jamás escritas. Es una de las mejores obras que yo he leído, y lo de jamás escritas, pues bueno, lo suele decir la gente, lo suelen decir las listas, y esto es muy, pues bueno, personal, pero yo realmente creo que me parece que es una obra maestra. Vamos con el siguiente libro, y este es un libro que me ha gustado bastante menos que los anteriores. No es que no me haya gustado, es simplemente que una de estas cosas que yo estaba diciendo de Crimen y Castigo al final, es una lectura sencilla, es una lectura que se deja llevar, yo no lo he notado en esta obra, y es que estamos hablando de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Es una obra que en general ha tenido mucha crítica, más que nada por el tema que trata. Tenemos que tener en cuenta de que el protagonista va a través de un viaje en África, en la África de, si no recuerdo mal, es finales del siglo XIX, es decir, 1890, una cosa así, y es una África en la cual está dominada por los blancos, por los europeos en este caso, de una forma cruel y de una forma racista de verdad, o sea, no el racismo que entendemos ahora, racista de esta gente no son humanos, ¿no? Ese tipo de racismo. Claro, a mí la obra me deja algunas dudas en cuanto a, yo no le pongo excesivamente pegas a toda la parte del racismo, porque hay que entender que, primero, cuándo fue escrita, porque esta es una obra que fue escrita, de nuevo, si no recuerdo mal, a principios del siglo pasado, pero yo no noto en ningún momento que el autor intente ser racista. Creo que el autor cuenta lo que sucede allí. Y contarlo no te vuelve racista, ¿no? Si nosotros vemos una noticia que hablan de temas de racismo, pues no dirías que el periódico es racista, ¿no? Al contrario, dirías que es un periódico que defiende estas causas porque las está publicando para que se hagan saber. No quiero decir que Joseph Conrad en este sentido sea como un periódico y saque a la luz este entorno o estos sucesos para criticarlos o para criminalizarlos, porque tampoco me lo parece, pero me parece que está en un punto neutral, ¿sabes? Me parece que en estos temas el autor simplemente se pone neutral, cuenta lo que está sucediendo ahí y poco más, todo desde un punto de ficción, tenemos que entender esto, ¿eh? Pero no me parece que sea un libro racista, al menos a mí personalmente. Dicho esto, a mí es un libro que no me gustó especialmente por la forma en la que está escrito. Me da la sensación de que es un libro que no parece que suceda nada y en todo momento estás con la sensación de no está pasando nada y tampoco entiendo qué es lo que quiere el autor que pase. Porque hay algunas obras que dices, bueno, no pasa nada, pero la forma en la que está escrita me está siguiendo con la historia, esto, aquello, tiene una escritura muy limpia, llamadlo como queráis, ¿no? Pero este no ha sido el caso, ha sido un caso de... Es una historia que no tiene ni fu ni fa, bueno, ni fu ni fa no tampoco, creo que tiene un aura de podría ser, pero creo que lo que estaba comentando con Crimen y Castigo, que es una obra que se lee sencillo, entendamos sencillo, como que no
no es compleja a la hora de usar palabras, etcétera. Esta sí que me lo ha parecido, me parece una obra que tú te la estás leyendo y a todo el rato es como que no vas fluyendo con la obra, no te deja fluir con la misma. Y yo a esto es lo que le pongo el pero. No le pongo el pero tanto a la historia, porque creo que, ni a la parte del racismo, porque esto es lo que yo digo desde hace muchos vídeos y conforme entiendo más de literatura, sin ser yo ninguna clase de experto, pero conforme voy entendiendo un poco más, un libro puede no contarte nada y ser maravilloso. O sea, contarte una historia muy sencilla y ser un libro maravilloso. Y en este caso es un libro que, bueno, no te cuenta nada, pues que encima no me ha gustado la forma en la que está escrito. Y lo tengo que decir abiertamente, no me pasa nada. Últimamente tengo que decir que este mes he tenido 2 o 3 libros bastante haters. Normalmente a mí me gusta todo lo que leo, pero he tenido unos últimos libros un poco más así como... no los he sabido pillar, no sé si es mi punto, no sé si es la situación en la que me encuentro actualmente, que tengo la cabeza con muchas cosas quizá, pero a mí es lo que me hizo sentir el libro, así que sea por una cosa u otra, yo tengo que dar mi opinión personal. No me atrevería a decir que es un libro que recomiendo a todo el mundo. Si lo tenéis, si lo encontráis barato, de segunda mano, cualquier historia, si os lo regalan, si tenéis interés en este tipo de libros sobre el colonialismo, si os gusta una literatura muy densa, muy enredada, bueno, pues quizá El corazón de las tinieblas es para vosotros. Si no, es un libro que totalmente se puede pasar por alto. Digo, no es un libro malo, pero no es un libro como los otros dos que sí que digo, los puedo recomendar y creo que si podéis leerlo, debéis leerlo. No me ha dado esa sensación con este libro, así que esto es lo que opino sobre El corazón en las tinieblas y así que vamos con el siguiente libro. El siguiente libro es de un autor que es más que reconocible en el canal y es que hablamos de El vino de la juventud, de John Fante. Este es un libro diferente porque yo todo lo que había leído de Fante eran novelas. Novelas cortas, algunas de ellas, pero novelas al fin y al cabo. Pero aquí tenemos un libro de cuentos o relatos. Y creo que el relato es un poco más largo, en este sentido serían cuentos. Aunque dentro de los cuentos hay un relato que es bastante más largo. No sé si tengo por aquí... Sí, hay un cuento exactamente que tiene aproximadamente 50 páginas, entonces aquí a lo mejor me atrevería a llamarlo más relato, pero el resto son todo cuentos, ¿no? Al fin y al cabo, Fante siempre tiene las mismas premisas, ¿no? Temas muy familiares, es decir, todo gira en torno a la familia. Obviamente, siguiendo con ello, bastante tirando hacia la parte de su padre en ese sentido. En algunas otras obras son temas familiares más relacionados con su madre, en otros más con sus hijos, en otros más con su familia, pero en una edad más adulta. En este libro vemos más un Fante que se enfoca, o me recuerda sobre todo a mí, a Espera la primavera Bandini, que es un libro en el cual vemos a un protagonista joven, joven, adolescente, 13 o 14 años, si no recuerdo mal, y en El vino de la juventud vemos este entorno, ¿no? Este entorno de un niño de 13, 14, 15 años, cómo ve el mundo, cómo está rodeado por su familia, cuál es el entorno no, cuál es el aura de su padre, ¿no? Todo lo que su padre influye en su vida, tanto para bien en algunas situaciones como para mal. Creo que en este conjunto de relatos John Fante vuelve al realismo sucio. Digo vuelve porque vuelve en cuanto a el orden que yo me leo los libros. No digo que John Fante volviera. John Fante murió hace muchísimos años, entonces no es que haya vuelto, pero me refiero que en el orden de cómo estoy leyendo yo los libros, en este compendio vuelve a la parte del realismo sucio, mucho más similar a la tetralogía de Arturo Bandini que a otras obras como Las uvas de la ira o Un año pésimo. Creo que en este compendio vuelve a la parte del realismo sucio y a mí personalmente me gusta más. La otra parte sigue siendo buena, pero creo que es una parte demasiado suave para mi gusto. No sé cómo explicarlo. Creo que en John Fante yo busco, mejor dicho, ese toque de crueldad, ¿no? Ese toque de amargura. Otra cosa que se me ha olvidado decir sobre estos relatos es que todos terminan teniendo cosas en común, ¿no? Creo que esto es bastante normal en los relatos. Hay muchos relatos, creo que son 20 y pico, pero claro, es que tú te lees cualquier libro de John Fante y prácticamente todos están cortados por el mismo patrón.
eso no quiere decir que dejen de ser buenos, ¿no? Porque es como decía antes, tú me puedes contar la misma historia 1.000.000 de veces de formas diferentes que si está bien escrito me va a encantar, al menos a mí como lector. Y otro tema, aparte de todo lo que estaba comentando, que es que voy dando saltos, yo lo sé, pero soy así, toca también bastante los temas de la religiosidad, ¿no? En unos cuantos cuentos de ellos toca el tema de la religiosidad. En general, porque no quiero que se me alargue el vídeo demasiado, que se me está alargando. El vino de la juventud de John Fante es una muy buena obra, tanto creo para iniciarse con el autor, como si ya habéis leído diferentes cosas y queréis aproximaros a él. Creo que John Fante en todos sus libros es bastante accesible. Por mucho que algunos sean más crudos, no me parece que, aunque sean crudos, sean complejos de leer ni nada por el estilo. Esa crueldad que tiene en el vocabulario John Fante muchas veces, lo que puede producirte es, pues bueno, una incomodidad, ¿no? Depende cómo tú de escéptico seas no escéptico, sino de aprensivo es la palabra. Pero en general es que a mí John Fante me encanta, ¿no? Yo todo lo que he leído de él me parece increíble. Creo que algún día volveré a leer toda su literatura, me falta solo un libro suyo por leer y lo leeré pronto. Y en parte me alegra, en parte me entristece. Pero nada, el vino de la juventud, ¿leerlo? Sí, hay que leer a John Fante, da igual. No tengo que dar ninguna explicaciones porque ya sabéis que no hacen falta. El siguiente libro es de un autor que se está convirtiendo también en uno de mis favoritos. La pena es que no tiene tantas obras publicadas como John Fante, por desgracia este autor tiene bastantes menos, y es que estamos hablando de Butcher's Crossing de John Williams. Antes que nada destacar que esta edición es en inglés, lo digo porque si no la nota es reconocible, porque yo me apetecía leerlo en inglés. John Williams escribe de una forma magnífica, ¿no? Es todo lo contrario a lo que estaba diciendo de Conrad. Conrad vas trastabillado todo el rato con él, con Williams al contrario, te deja llevar, es como si fuera casi, no sé, poesía, es como una ola, pero una ola suave, ¿no? Cuando te echas al río y ves que te lleva, pero tranquilamente. Pues creo que esa es la forma de escribir de Williams. Butcher's Crossing es una obra bastante diferente a lo que es Stoner. John Stoner recalcaba que, aunque es una obra en la cual, entre comillas, no sucede nada, porque es simplemente la vida de un profesor al cual tampoco le pasa mucho durante su vida, Butcher's Crossing se mete, o mejor dicho, John Williams con Butcher's Crossing se mete en un mundo bastante diferente, ¿no? Y es que nos lleva a un momento bastante más lejano que Stoner. Stoner es basado en el año 1930, 1920, porque sale por ahí la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal. Butcher's Crossing está ya más orientado a lo que consideramos el salvaje oeste. Creo que, si no me equivoco, está basado en el año 1870, pero más o menos esa época. Y estamos hablando de los últimos resquicios del salvaje oeste, ¿no? Cuando el salvaje oeste ya empezaba a flaquear, ¿no? Ya no era todo tan bonito, ya no todo funcionaba como todo el mundo creía. También, a su vez, habla de estos sueños que nunca se llegan a cumplir, ¿no? De cómo, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como esta sensación de hay que viajar al oeste porque ahí están las riquezas, está el oro, están los búfalos para cazar, porque obviamente aquí pues se cazan búfalos, y esto es, bueno, pues una riqueza inexplorada, ¿no? Y esto es como cuando en España te dicen, no, tienes que ir a la universidad y tienes que hacer 3 másters y tienes que saber 5 idiomas y te convertirás en millonario. Oye, pues no funciona así. No, pues un poco, creo que Butcher's Crossing tiene como este trasfondo, ¿no? ¿Qué sucede en Butcher's Crossing? Básicamente, sin hacer mucho spoiler, tenemos a un protagonista, el cual se llama Williams, si no recuerdo mal, que viaja de Boston a Butcher's Crossing, que está, pues bueno, en una zona bastante céntrica dentro de Estados Unidos, ¿no? Pues tirando hacia el oeste. Él llega allí, vemos como, bueno, va a ver a un conocido de alguna forma, este conocido le ofrece trabajo y él dice que no, que él lo que quiere es explorar. El conocido se queda un poco así y dice, mira, te voy a enviar con no sé quién, que es un cazador de búfalos, te las apañas con él y te vas a ver el mundo, ¿no? Y esto es un poco lo que sucede, ¿no? Vemos como Williams conserva toda esa parte de un estilo magnífico, aunque sí que es verdad que tengo que recalcar que a mí me ha parecido igualmente magnífico leído en inglés que en español, pero obviamente me parece un poco más compleja la comparación entre las dos obras al haberlas leído en un idioma diferente, pero me ha seguido pareciendo que, aunque a mí me resulte más complejo leer en inglés que en español, porque el inglés no es una lengua nativa para mí,
sí que es una obra que te sigue llevando, ¿no? Entonces, esto lo conserva de Stoner, pero a la vez le pone temas que creo que pueden llegar a ser más interesantes para muchos que Stoner. Yo vi que todo el mundo ya hablaba de Stoner como su obra maestra, ¿no? Pero sí que es verdad que luego, mirando un poco por ahí, viendo cositas, mucha gente decía, Butcher's Crossing quizás mejor. Yo tengo la duda porque creo que Butcher's Crossing sí que te intenta decir cuáles son los problemas, ¿no? Entonces esto puede ser positivo o negativo, depende cómo seas tú como lector. Butcher's Crossing te pinta la historia, te pinta los problemas derivados de toda esta caza de búfalos, de todo este exprimir el ecosistema, que yo no sé si el autor lo hace de una forma intencionada, yo supongo que sí, y esto es una cosa que a día de hoy se ve mucho, ¿no? Todo el tema de, pues, cuidar el medio ambiente, bla, 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 pero estamos hablando de un libro que fue escrito hace, pues, no sé si 100 años, pero 80, 70 años aproximadamente. Entonces digamos que esto le da incluso más mérito. Entonces creo que depende a qué cosa le des más valor, pues te puede interesar más un libro u otro, pero es que creo que ambos libros son magníficos. Tengo muchas ganas de leer su tercer libro. Es una pena que, de nuevo, Williams tenga muy poco escrito, porque creo que tiene una cuarta obra que es muy pequeñita también, pero que todo el mundo dice que no es tan buena como estas. Butcher's Crossing, ¿hay que leerlo? Sí, sin ninguna duda. Así que poco más que decir también. Como decía Confante, creo que al menos las dos obras que yo he leído de Williams son magníficas. Tengo ganas de leer Augustus, creo que se llama Augustus en inglés y en español creo que está como el hijo del César. Así que yo creo que no va a decepcionar a nadie, yo creo que hay que darle la oportunidad sin ninguna duda y yo creo que os va a gustar. La siguiente obra de la que tenemos que hablar es de un autor del que ya hemos hablado con anterioridad, pero mis sensaciones han sido totalmente opuestas. Vamos a hablar de Novela de ajedrez, de Stefan Zweig. De esta obra también, igual que de Butcher's Crossing, tenéis vídeo específico, intentaré dejarlo por aquí. Novela de ajedrez es una novela que a mí personalmente me ha dejado muy frío, me ha dejado como a deber. Posiblemente es mi problema, no digo que sea el problema de la obra, ¿no? Pero Stefan Zweig es un autor hiper reconocido, todo el mundo lo reconoce, todo el mundo habla de él como un escritor magnífico y yo pues, obviamente estoy de acuerdo con ello, no digo que no, pero así como los dos cuentos de los que he hablado, relatos mejor dicho, me encantaron, esta me ha dejado como, no sé, voy a intentar explicarlo, ¿vale? Y a ver si a vosotros os pasó lo mismo o es algo que me pasó solo a mí. Digamos que intentando entender la situación tenemos un barco en el cual hay muchos protagonistas, bueno, muchos no, pero unos cuantos protagonistas, y juegan al ajedrez. Pues bueno, el ajedrez, lo que en principio parece ser el foco principal, termina no siéndolo, porque la obra nos hace como un traslado a muchos años antes, 30 años aproximadamente, en el cual uno de los protagonistas que está jugando al ajedrez tuvo pues bueno, muchos problemas derivados de, en este caso era un encarcelamiento, no recuerdo 100% si era un encarcelamiento relacionado con la guerra o no, pero un encarcelamiento, y él cuenta cómo en este encarcelamiento él aprendió a jugar al ajedrez, ¿no? Y cómo todas las secuelas que esto le dejó, etcétera, etcétera, le llevaron a que, bueno, 30 años después, él jugando al ajedrez, pues se sentía como incluso vulnerable porque le traía malos recuerdos y llevaba muchísimos años sin jugar al ajedrez, bla, bla, bla. Lo estoy contando así porque ya sabéis que yo soy muy par con palabras muchas veces y a la vez porque no quiero hacer spoiler, porque como es una novela tan corta, a la mínima que cuente un poco de más, creo que puede ser mucho spoiler. Mi problema con la obra es que estas dos cosas, el ajedrez y estos problemas que tuvo uno de los protagonistas en su cautiverio, no encajan. Mi sensación es como que el autor intenta usar el ajedrez como una excusa para hablar de estos temas relacionados con cautiverio, guerras, traumas, pero que no lo hace bien. A mí no me da la sensación de que lo haga bien, porque es como que no me lo termino de creer. Me puedo creer el cautiverio y me puedo creer la parte de cuando están jugando al ajedrez, ¿vale? Aunque me parece también la parte del ajedrez muy forzada por algunas cosas. Pero cuando unimos las dos y digamos que el ajedrez se usa más como excusa para entender la parte del cautiverio, no me encaja. Es como que me chirría, es como... No veo no tengo esa sensación de
de esto es coherente, no lo tengo, tenía la sensación de no me creo la obra, ¿no? Creo que este era uno de los puntos que yo recalcaba, y es que no me creo la obra. Yo cuando leo algo me lo tengo que creer, tengo que creerme lo que está sucediendo, y en este caso no me lo creí. Entonces creo que este es el problema principal de la obra, que yo no conseguí creerme esto, no vi que esto estuviera bien encajado. Ya digo, no sé si es un problema mío, no sé si es un problema que le ha pasado a más gente, no sé si es un problema de la traducción, aunque yo leí en esta editorial Alma Clásicos Ilustrados El jugador de Dostoyevsky y yo no le vi ningún problema, me pareció una obra que se leía bien y sin ningún problema. Pero en esta novela es que no, tampoco creo que sea un problema de la traducción, porque es que no creo que sea el problema de la traducción, cuando al final yo el problema es que no me estoy creyendo la historia. No es que me esté sacando de quicio cómo está escrito o cualquier cosa similar, es simplemente que no me creo lo que sucede. No sé si es una obra que puedo recomendar, no voy ni a recomendarla ni a no recomendarla, porque como mucha gente la alaba y a mí me ha dejado tan frío, pues entonces creo que es una novela que yo voy a dejar en stand-by. Me decís en comentarios a vosotros qué os ha parecido, y nada, vamos a pasar a la próxima, porque es que no sé qué más decir sin volverme loco con esta novela, porque yo no entiendo cómo le puede gustar tanto a todo el mundo y yo haber encontrado este problema, ¿no?, de la desconexión. El siguiente libro del que tenemos que hablar, creo que es un libro que, de nuevo, tenéis reseña en el canal. Es un libro que se aleja un poco de los otros, ¿no? Creo que en general todos los libros de los que yo he comentado es pues una literatura un poco más convencional, me atrevería a decir. Me cuesta un poco aquí tener las palabras exactas, ¿no? Pero una literatura como muy, bueno, una historia que notas que es ficción, que puede suceder, etc. Pero en esta obra yo lo que noté es una crítica social muy fuerte, desde unos ojos muy diferentes a los míos, y eso a mí me encantó, ¿no? Es que estamos hablando de Bajo las ramas de los Udalas, de Chinelo Okparanta. De nuevo, intentando hacer el mínimo spoiler posible, esto es una obra que critica de una forma muy vehemente, pero simplemente contando una historia. Es decir, no vemos un posicionamiento loquísimo en cuanto a lucha de LGTB, feminismo, derechos. No, vemos como en una historia de cómo una niña va siendo adulta, se va enfrentando a los problemas de la vida, se siente fuera de lugar por lo que está viviendo en su territorio. A través de esta historia nos cuenta todos los problemas de su país, en este caso Nigeria, todos los problemas que existen con las parejas del mismo sexo principalmente, ¿no?, homosexuales, pero también podríamos incluir en este colectivo al LGTB, aunque realmente en la obra habla de la homosexualidad. Lo que pasa es que también a mí me ha llamado mucho más la atención porque es una homosexualidad entre mujeres, cosa que de normal tampoco, al menos yo no había leído tantísimo en la literatura. Y luego también, uniendo los otros dos puntos, podemos ver cómo el peso de su madre dentro de la obra, dentro de su familia, o dentro de su vida, mejor dicho, porque su familia tampoco, ¿no? Creo que es una obra que, además de todo esto, que pueden ser puntos ya de por sí de peso para leer el libro, es una obra que está muy bien escrita. Es decir, lo que yo estaba contando antes es una obra que en todo momento tú la sigues, cuando no estás leyéndola y vas a leer, te apetece leerla, así como otras obras muchas veces como, no sé si me apetece porque no sé qué me están contando, tal. No. Es una obra que cuando te vas a poner a leer, te apetece seguir sabiendo qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en la misma. Y todo esto, digamos que envuelto de toda esta crítica social, ¿no? Creo que, bueno, intentando, sin hacer demasiado spoiler, como decía, como digo siempre, vemos cómo estamos en Nigeria en el año 1968 y aparece una guerra. Empieza una guerra más o menos civil entre diferentes territorios. También son unos años un poco complejos después de la colonización europea. Entonces entiendo que sobre esta época es cuando los europeos empezaron a irse, ¿no?, de África un poco antes. Y vemos como esta guerra entre dos bandos de la misma nación o de la misma territorio, ¿no?, tipo una guerra civil. Y esto, claro, causa muchos problemas familiares. Aquí es donde empezamos a ver todo lo que sucede en la obra,
y vemos como una niña pues se va reconociendo a sí misma, va descubriendo cuál es su orientación sexual. Vemos como nadie, obviamente, obviamente por el entorno Nigeria y por la época 1968, pues nadie está de acuerdo con que esta persona sea homosexual. Es más, a los homosexuales se les mata sin ningún problema dentro de la obra. Y luego vemos como esto lo rodea todo el rato su madre, ¿no? Su madre, como yo comentaba, y creo que me parece un punto muy clave dentro de la reseña y dentro del libro, a mí me recordaba a lo que yo dije en su día en la casa de Bernarda Alba. Su madre, aunque parezca que tiene un punto de crueldad o una persona que no acepta a su hija y que va en contra de los pensamientos de su hija, etcétera, etcétera, realmente a mí me parece más que es una madre que quiere lo mejor para su hija, ¿no? Es una madre que entiende de sobra en qué entorno se vive, que entiende de sobra qué problemas puede tener su hija si no se atañe a las reglas, y vemos una madre que intenta de la mejor forma posible convencer a su hija, darle el mejor futuro posible, hacerle entender que el estilo de vida que está llevando por todos estos temas de la homosexualidad pues le va a terminar muy mal por lo que estaba comentando, ¿no? Y luego hay un tercer punto, bueno, un cuarto, ya no sé cuántos puntos he dicho, que se me ha saltado decir con anterioridad, y es el tema del racismo, ¿no? Yo lo comentaba en la reseña específica, y es que muchas veces entendemos el racismo como blancos hacia negros, ¿no? Porque es como se suele ver el racismo. Pero aquí mismo vemos el racismo como la región del pueblo de al lado, ¿no? Como, oye, no puedes estar con esta persona porque es de una tribu diferente o de una etnia diferente. ¿Qué me estás contando? Tienen tradiciones y culturas y todo diferente. Y esto mismo lo vemos en el libro. Y digo, este libro está escrito por una chica nigeriana, ¿eh? No es algo que lo haya escrito un europeo o un blanco, mejor dicho, o llamadlo como queráis, para intentar lavarse las manos con el tema del racismo. No, esto está escrito por una nigeriana, una persona negra, aunque no, una persona negra nigeriana, pero que actualmente vive en Estados Unidos. Entonces creo que esto me parece un punto clave, ¿no? Ver toda esta parte del racismo contada desde una persona de color, y cómo el racismo también existe en países, pues bueno, negros, ¿no? Esta obra me ha encantado, es una de estas obras que a mí me encanta, como dije también en la reseña, traerlas al canal, porque es una obra que no se ve por ahí, es una obra que tú vas a ir a una librería y no la vas a ver, es una obra que no vas a ver en YouTube, es una obra que no vas a ver en Instagram. Y creo que estas obras, que encima cuentan cosas tan profundas, tan bien escritas, son las que a mí me llenan un poquito el alma a la hora de traerlas al canal. Así que, dicho todo esto, también viene de la editorial de Baile del Sol, una editorial que está haciendo las cosas muy bien, está publicando cosas muy chulas. Y nada, yo no puedo hacer más que recomendarlo. Es un libro que a mí personalmente me ha encantado por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Siempre hay que tener en cuenta que casi lo más importante o lo más importante es cómo se cuenta la historia. Esta historia está muy bien contada, como decía antes, es muy creíble. Notas la sensación de que esto es la vida de una persona y le puede estar sucediendo todo esto, y es cruel, es muy cruel, pero tenemos que entender que esto sucede, ¿no?, en el mundo. Así que nada, Bajo las ramas de los Udalas, leedlo porque no os va a decepcionar. El siguiente libro del que voy a hablar es más bien un compendio de relatos, también de una editorial que he traído con anterioridad, y es que vamos a hablar de Lucerna y Albert, de Tolstoy, que viene de la mano de Acantilado. Son dos libros muy pequeños ambos, vienen en un formato similar, pero así como los dos de relatos de Stefan Zweig me habían encantado, estos dos me han decepcionado. Voy a intentar explicar por qué, ¿vale? Lo primero es que yo venía con muchas ganas de leer a Tolstoy, porque obviamente está considerado un escritor pues magnífico, ¿no? Pero estos dos relatos me parece que no terminan de contarme nada, no sé cómo decirlo, es como que me han dejado como un poco vacío, por decirlo de alguna forma, con una sensación de acabar los relatos y decir, ni me he enterado muy bien, ni me han interesado en ningún momento lo que estaba contando, ¿no? Por una parte, en Lucerna vemos como tenemos a una mujer campesina que vive en un entorno rural, pero que a ella le apasiona la música y el arte en general, ¿no? Entonces, Tolstoy intenta contarnos toda esta sensación de este choque de cultura entre
el arte y la música y el mundo rural, ¿no? Cosas que pues muchas veces no están entrelazadas. Yo creo que a día de hoy siguen sin estar entrelazadas. Entonces Tolstoy nos lo cuenta, pero es que a mí me ha parecido como que no... En ningún momento me interesaba lo que me estaba contando. Y en la segunda, en Albert, nos cuenta la historia de un violinista, pero que no termina de encontrar su sitio, ¿no? Que es, bueno, una persona pobre y que lucha de una forma constante por el alcoholismo. Entonces vemos cómo esto gira en torno a cómo el protagonista, Albert, puede intentar conciliar esta parte artística que tiene que ser un poquito más, ¿cómo decirlo?, seria, ¿no? Un poco más cuadriculada o un poco más exacta, por decirlo de una forma, con toda la vida que él lleva de caos. Sí que es verdad que este segundo relato me ha gustado un poco más que el primero, o al menos yo lo he visto un poco más como que me podía interesar o que lo que yo estaba contando, lo que me estaba contando como que tenía un sentido, ¿no? Pero no sé, no... Ambas obras es que me cuesta decir mucho porque aparte de que son relatos muy cortos, como cuando a mí una obra no me engancha o no me gusta o no me transmite nada, termino por desconectar, ¿no? Es como que desconecto, no me entero de nada y ya está. Pues no la puedo analizar y no puedo analizar nada más allá de eso, por eso de esta novela o de estos relatos, mejor dicho, no hay un vídeo específico. Decidme si vosotros lo habéis leído, decidme qué os ha parecido. A mí, como digo, no me ha terminado de llenar. Me he decepcionado un poco porque esperaba mucho más de Tolstoy, ya que es un escritor, pues bueno, que todos conocemos, ¿no? Y que todas sus obras están consideradas casi obras maestras. Pero aquí, pues yo no le he conseguido sacar nada. Así que, nada, decidme vosotros si lo habéis leído y a ver si tenéis una opinión un poco diferente a la mía y quizá en un futuro, pues, además como es un libro muy corto, quizá lo relea e intente sacar un poquito más de información, un poquito más de chicha a la obra y a ver qué tal. Pero en esta primera lectura la verdad es que no me ha dicho nada. Y el último libro que os traigo es uno un poco distinto. Creo que hay mucha variedad este mes entre relatos, cuentos, novelas. Lo último que os voy a traer para este mes es un compendio de poesía. Y es que hablamos de las rimas, aquí pone rimas, pero bueno, de Adolfo Bécquer. Bueno, Bécquer fue uno de los grandes poetas, ¿no?, de la literatura española. Y de nuevo, sin ser de la misma forma que la obra anterior, creo que es una obra que me cuesta mucho de analizar porque a mí me cuesta mucho saber si una poesía es buena o mala o simplemente a mí me ha gustado, ¿no? Creo que esto pasa en todas las obras, pero hay muchas obras que yo puedo decir, oye, está muy bien escrito, pero no me ha llamado. Otras que puedo decir, oye, pues no lo sé por qué tal. Pero en este caso, a mí lo primero es que me ha gustado mucho. O sea, yo no soy un gran lector de poesía. Sí que es verdad que últimamente estoy intentando leer, pues al menos mezclarme un poco con todo lo que es poesía, con todo lo que es teatro, ya que también la literatura española en general, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha estado muy marcada por obras de teatro y por poesía. Es como que los grandes referentes de la literatura española en muchos casos han escrito poesía y teatro más que novelas. Entonces, digamos que esta es como mi forma de introducirme tanto a los autores españoles de estas épocas como a otras formas de literatura un poco diferentes como son el teatro y la poesía. Tengo poco que decir, a mí me ha encantado, me parece que está escrito de una forma maravillosa. Trata diferentes temas como bueno, el amor principalmente, al menos en la primera parte, y luego vemos como en la segunda parte gira más hacia el desamor, ¿no? O hacia una situación un poquito más oscura o temas más oscuros, ¿no? Vemos como un poquito esta evolución, pero yo he disfrutado mucho leyéndolo. Además creo que lo que está diciendo antes de que no suelo llevar dos libros a la vez, creo que cuando tenemos un libro de poesía o un compendio de poesía, no sé muy bien cuál es la forma de decirlo tampoco, si alguien lo sabe, pues que me lo diga en comentarios también, si esto se debe llamar compendio, libro o cómo. Creo que es ideal para leerlo, o sea, a la vez que otro libro, ¿no? Yo la verdad es que lo que suelo hacer es si estoy leyendo una novela, termino un capítulo, pero a lo mejor me quedan pues 5 minutos para irme, o para irme a dormir o lo que sea. Si tienes este tipo de libros de poesía, pues oye, lo abres y dices, pues mira, voy a leer una o dos rimas, o uno o dos poemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto me parece pues guay, ¿no? Tenerlo ahí a mano para de vez en cuando, pues esos minutillos extra para leer, sacárselos. Pero lo digo, no puedo analizarlo muy en profundidad porque no soy un gran conocedor de la poesía, tanto en una parte general ni tampoco con una parte analítica, que tampoco me lo considero con la literatura, pero creo que
al menos como he leído muchísimo más, me siento como un poquito más suelto para hablar de ello, pero en general a mí me ha gustado. Creo que si alguien quiere iniciarse con la poesía, pues bueno, Becker está considerado, tampoco estoy descubriendo aquí la pólvora, ¿no? Becker está considerado uno de los mejores poetas de la historia de la literatura española, así que es ir con un sobre seguro, es una buena forma de empezar, es una buena forma de entender cómo se escribe la buena poesía, así que pues lo dicho, no puedo hacer nada más que recomendarlo. Y nada, gente, esto ha sido todo por este mes. Ha habido un mix de muchos títulos diferentes, muchas obras que quizá me han decepcionado un poco, que a lo mejor llegaba yo con una sensación de que me iban a gustar más de lo que me han gustado. Otras obras que me han sorprendido, sobre todo la que estaba comentando de Bajo las ramas de los Udalas, una obra que realmente me ha sorprendido. Una que me ha, pues bueno, recalcado lo bueno que es John Williams, como es Butcher's Crossing, una obra que también me ha gustado mucho y que, no lo he comentado antes, pero creo que me está llamando a leer un poquito más de westerns. Tengo por ahí algunos en pendientes. Y sobre todo, pues, la niña bonita de este mes, pues es Crimen y Castigo, ¿no? Una de estas obras que tuve la suerte de poder tener tiempo para leerla. No sé cuándo voy a poder tener tiempo suficiente de este tipo para leer este tipo de novelas. Así que lo único que me puedo arrepentir es de no haberlo hecho antes. En general creo que ha sido un mes muy bueno, un mix de muchas cosas. No sé qué va a venir el mes que viene, ya sabéis que no suelo tener una guía de lo que quiero leer, la verdad. Pero bueno, intento seguir algunos patrones. Y en general, gente, esto ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, pues, oye, esto es increíble. Me habéis escuchado durante 35, 40, 45 minutos, no sé cuánto dura este vídeo, pero es mucho. Así que, nada más, simplemente, como siempre, debajo en la cajita de descripción vais a tener links a pues, bueno, la página web y al canal de Instagram, sobre todo, a la cuenta de Instagram. Y sobre todo, como siempre, si habéis visto este vídeo, si os ha gustado, no hay nada que me apoye más que un like y sobre todo una suscripción para que no os perdáis nada más que os traiga al canal. Así que nada, gente, esto ha sido todo y hasta la próxima. Chao.